Quiero invitar en este momento al honorable senador Juan Manuel Galán Pachón, delegado del Partido Liberal, y se alista el señor presidente del Partido Mira, honorable senador Carlos Alberto Jaén. Muchas gracias. Buenos días. Quiero saludar a la mesa principal, celebrar este foro realizado a iniciativa del presidente del Senado del Congreso de la República, senador Juan Manuel Corzo. Decir que vengo en representación del Partido Liberal y del presidente Simón Gaviria, que ha estado también muy interesado en este tema. Yo celebro la realización de este foro porque el Congreso de la República, el Legislativo, no puede estar ajeno, no puede estar aislado de este debate que ya es incontenible, que ya ha hecho masa crítica no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional, y en donde Colombia no puede jugar un papel pasivo, un papel de convidado de piedra, que es el papel que hemos jugado en la aplicación de la política en los últimos 40 años, la política llamada guerra contra las drogas, tal como la definió el presidente Nixon de los Estados Unidos. Hemos jugado un papel pasivo, hemos sido sujetos pasivos de política, hemos tenido que aplicar una política que nos han impuesto, pero no una política en la que nosotros hemos participado en su diseño, en su conformación y en su puesta en marcha. Pero además hemos sufrido los costos de la aplicación de esa política y de los errores estructurales que esa política tiene. El mundo ya cumplió un siglo, 100 años, de aplicar una política prohibicionista, represiva, de castigo sobre las drogas. Desde las primeras leyes que prohibían el consumo del opio en China, pues ya hace aproximadamente 2 años se cumplieron 100 años. Y el semanario The Economist británico aprovechó la conmemoración de ese primer siglo de la prohibición para dedicarle una segunda portada en su historia al tema de las drogas. Y dijo en su portada que la legalización era la política menos mala, pero no quería decir que fuera buena, pero era la menos mala, y hacía un análisis muy interesante de todo este aspecto de la política antidrogas. Yo creo que la legalización como palabra es útil para provocar debate. Es una palabra provocadora, que invita al debate y que genera reacciones emocionales, genera propuestas, genera posturas a favor o en contra. Pero es una palabra mala si queremos generar y construir a partir de ahí una política. No es útil la palabra legalización si el propósito es diseñar una nueva política. Yo quiero subrayar 2 mitos como ejemplo que giran alrededor de este tema. Hay muchísimos mitos que giran alrededor del tema de las drogas, de la legalización, del prohibicionismo, pero yo quiero dar como ejemplo 2 mitos que me parecen significativos. El primero es el mito sobre el cual vivimos mucho tiempo, en que el mundo se dividía entre países consumidores y productores. Ya esa línea se borró del todo. Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, inclusive creo que en algunos años y en algunas mediciones la marihuana ha superado al maíz en superficie cultivada en los Estados Unidos, el número de hectáreas, pero también los países que eran considerados como productores exclusivamente, como en el caso de Colombia, pues nos hemos ido con el tiempo convirtiendo en países consumidores, sobre todo porque ha habido un énfasis muy fuerte en la prohibición, en cerrarle el camino a la salida de la droga, y los narcotraficantes, para tener flujo de caja, se han concentrado en una nueva estrategia que es desarrollar el mercado interno. Cuando hay presión y caen rutas del narcotráfico, los narcotraficantes tienen como plan B inmediato poder tener flujo de caja desarrollando el mercado interno de consumo, y de esa manera, obviamente el mercado externo es mucho más rentable, pero el mercado interno les permite sobrevivir. El otro mito que yo quiero subrayar como significativo es la separación que algunos hacen entre drogas blandas y drogas duras.
yo veo difícil poder mantener esa separación entre drogas blandas y drogas duras y poder establecer una frontera entre las drogas blandas y las drogas duras. Yo creo que, como lo dijo la ministra, y no la pude escuchar, pero me contaron lo que dijo, el alcohol, que es una droga legal, pues si uno la evalúa desde el punto de vista del daño colateral que causa y de ser la puerta de entrada a el consumo de cocaína, como lo mencionó la ministra, pues es una droga que causa enorme daño. Los picos de consumo de alcohol en los fines de semana, viernes, sábados, están directamente relacionados con los picos de riñas y de violencia y de muertes y de homicidios. El maltrato familiar, el padre que llega borracho a la casa a pegarle a la mujer, pegarle a la esposa, a maltratar a los hijos, el abuso sexual, las violaciones sexuales, eso sin hablar de los otros daños pues que causa en términos de adicción. Es curioso ver cómo, no sé si a mis colegas senadores les ha pasado, cuando uno va a dictar una charla en una universidad y uno está como perdido, llegando, buscando direcciones, la manera de ubicarse es que empieza a ver como unas casetas o unas cantinas, y apenas ve las cantinas se da cuenta que está cerquita de la universidad, porque esas cantinas quedan al frente de la universidad siempre. Y lo curioso es que los dueños de las universidades son los dueños también de las cantinas y de los puestos de expendio de licor. Cuando hablaba de ese mito de división de productores y consumidores, pues ya hablé de Estados Unidos, hablé de Colombia, pero por ejemplo países africanos, donde el tema del narcotráfico era un tema no muy presente, no muy visible. Hace poco en Sudán encontraron ya 10 cocinas para transformar, para producir cocaína, por ejemplo. Los antigripales. Casi todos nosotros usamos antigripales, sobre todo en esta época de lluvias y de invierno. Bueno, los antigripales tienen una cosa que se llama efedrina y pseudoefedrina, que se extrae para producir éxtasis. Por ejemplo, en el caso de México, yo tengo una estadística y me corregirá el señor embajador, y es que México se ha detectado que importa anualmente alrededor de 600 toneladas de efedrina y pseudoefedrina, y lo que necesita México para producir antigripales es apenas 17 toneladas. El resto de esas toneladas importadas de efedrina y pseudoefedrina, pues aparentemente se va a producir drogas sintéticas como el éxtasis. Esas son drogas blandas, drogas duras, donde se traza la frontera. Una de las carencias que tenemos también grandes es la falta de estudios epidemiológicos serios de medición. En Colombia, por ejemplo, hay 2 doctorados de salud pública, uno en la Universidad Nacional y uno en la Universidad de Antioquia. Ninguno trata el problema de las drogas, el problema de consumo de las drogas. La drogadicción y el medio escolar, por ejemplo. ¿Cuántos colegios tienen incorporado en su PEI, su proyecto educativo institucional, tal como lo define la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, el tema de la prevención del consumo de estas sustancias? Señor Presidente Corso, ¿cuántos docentes tenemos capacitados en Colombia para tratar este tema del consumo de sustancias psicoactivas en los colegios? Porque no basta con crear cátedras. A veces creamos cátedras como adornando el árbol de Navidad, una cátedra de consumo de sustancias psicoactivas, una cátedra de inglés, otra cátedra, pero ¿cuáles son los docentes que imparten esas cátedras? ¿Están capacitados? ¿Están formados? Por lo general, que yo sepa, el docente que recibe esa responsabilidad es el que menos carga académica tiene, que puede ser el profesor de educación física o el profesor de religión. ¿Qué formación tiene el profesor de educación física o de religión para desarrollar esos temas complejos con los estudiantes? La drogadicción y el medio laboral. Hay estudios de incidencia de consumo en Colombia sobre el consumo de sustancias en medio laboral. La responsabilidad de la drogadicción y los medios de comunicación, ¿cómo se trata ese tema? Entonces aquí caemos en el falso dilema entre los extremos, ¿no? El extremo en el que nos encontramos, que es un fracaso, yo lo veo como un fracaso la política actual, tenemos que salir de esa política, y el otro extremo que es la legalización, que no sabemos muy bien qué es, pero es el otro extremo que vemos como la bala mágica
¿no? Como el llanero solitario que tenía balas de plata y con una bala acababa con sus enemigos. Entonces creemos que la legalización es como la bala de plata, que nos va a acabar todos los problemas por arte de magia de la noche a la mañana, y yo creo que eso no es así. El problema es un poquito más complejo, más difícil, con muchas más aristas que hay que tener en cuenta. Entonces, yo quiero mencionar, por ejemplo, el tema de salud pública y prevención. Yo tengo un proyecto de ley que está en cuarto debate en la Cámara de Representantes, va para la plenaria, donde en Colombia, por ley, por primera vez se reconozca la adicción como una enfermedad, y que el sistema de salud en Colombia, las EPS, el Ministerio de Salud, toda la institucionalidad en salud y el sistema en salud empiece a ver la adicción como una enfermedad y a tratarla como una enfermedad. Yo les quiero decir acá que todos en nuestras familias, y levante la mano aquí el que no, tenemos en nuestras familias una persona víctima de la adicción. La hemos tenido o hemos vivido los efectos que tiene la adicción para un pariente más o menos cercano, y la tragedia que eso es para las familias, el estigma social que eso tiene. Está comprobado que una persona víctima de la adicción se demora entre 8 y 10 años para reconocer su problema y el mismo tiempo para buscar ayuda. En esos 8 o 10 años se deteriora su salud, se deteriora su entorno familiar. La adicción, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de muerte hoy en el mundo. La segunda causa de muerte hoy en el mundo, y en Colombia ni siquiera se le reconoce como enfermedad. En Colombia tenemos que mirar nuestro marco legal, tenemos que mirar nuestro marco institucional. La Dirección Nacional de Estupefacientes desde hace mucho tiempo cumplió su ciclo y tuvo un entierro de quinta, a mi modo de ver, porque se convirtió en una institución que manejaba bienes de los narcotraficantes, que no sabía cuántos bienes tenía, no sabía qué hacer con esos bienes, y se convirtieron pues en fuente de escándalos de corrupción. Controlar precursores químicos, ni siquiera tenía buena información sobre eso. Y tentativas que han debido ser tentativas, señor presidente, de Estado, se volvieron de gobierno. Por ejemplo, el programa Rumbos, que desarrolló el gobierno Pastrana, que era una iniciativa de hacer un censo de las instituciones que hacían tratamiento y rehabilitación de adictos, que se perdió porque llegó el nuevo gobierno en el 2002, Uribe, y acabó con el programa Rumbos. Entonces nos quedamos sin saber cuántas instituciones en Colombia hacen tratamiento y rehabilitación de adictos. La mayoría son manejadas por exadictos y religiosos, pero hay algunas buenas, muy costosas para que una persona pueda acceder, pero hay otras de garaje, hay otras donde reciben a los pacientes, los golpean, que para fortalecerles la fuerza de voluntad, los encierran en un cuarto durante 10 días, cuando abren la puerta no les trataron el síndrome de abstinencia y el síndrome de abstinencia los mató. En fin, hace falta un control institucional y del Estado y del gobierno sobre esas instituciones que hacen tratamiento y rehabilitación de adictos. Por ejemplo, ¿qué cumplimiento se le ha dado a la sentencia de la Corte Constitucional C-473 que ordenaba reconocer el derecho que tienen las personas al tratamiento, al acceso al tratamiento como adictos? ¿Qué cubren en este momento las EPS? Por ejemplo, la desintoxicación de un paciente que llega a un hospital en Bogotá por sobredosis. ¿Cuántos días permanece ese paciente, senador Baena, en desintoxicación en cuidados intensivos? ¿Cuánto vale el día de cuidados intensivos para el sistema de salud? Después tiene que pasar 10 días con el psiquiatra. ¿Cuánto vale el tratamiento del psiquiatra durante 10 días? Entonces, ¿no sería mucho más rentable para el sistema de salud invertir esos recursos en prevención? Es decir, por ejemplo, que en el régimen contributivo se destinaran 2.000 pesos de la cotización de cada uno de nosotros para ser destinados a la prevención. Eso es una propuesta que hago y que les dejo. Entonces, para mí, la legalización no debe ser como la política y el camino.
La política y el camino es concentrarnos en lo que no tenemos hoy, que es un andamiaje de salud pública y un andamiaje de prevención. Y cuando hablo de prevención, y esto lo subrayo, no hablo de lo que todo el mundo se imagina que es prevención, o mucha gente se imagina que es prevención. Mucha gente cuando le dicen prevención se imagina el afiche colgado en la puerta del colegio, o se imagina el seminario de 2 días, donde le dan un certificado a los que participaron, o el taller, o el niñito en la radio que dice la mata que mata, o el muchacho de los años 80 que algunos recordamos, que se transformaba en la televisión a medida que iba pasando el tiempo, o los policías en las escuelas hablándole a los estudiantes sobre las drogas. Ese fue uno de los hitos de la prevención equivocada, el programa DARE de la Policía de Los Ángeles, en donde oficiales de policía en patrulla llegaban a las escuelas y les hablaban a los estudiantes sobre el problema de las drogas. Y claro, los padres de familia felices porque pensaban que sus hijos le iban a hacer más caso a un oficial de policía uniformado, y los maestros también felices porque se liberaban de ese chicharrón, de ese encarte que era hablarle del consumo de sustancias psicoactivas a los estudiantes. Resulta que ese programa DARE en sus evaluaciones fue un fracaso, no tuvo ningún impacto. Y en el peor de los casos lo que hacía era despertar la curiosidad de los estudiantes cuando les hablaban sobre las drogas para probar esas drogas. La prevención es bastante sofisticada. Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 80 se disparó el consumo de metanfetaminas. Y lo que fue el factor disuasivo para que los jóvenes consumieran metanfetaminas no fue decirles que eso era malo, que los iba a destruir, que les iba a afectar su salud, sino fue que descubrieron que les dañaba los dientes. Y para un joven, para una joven, el hecho de que se quede sin dientes a los 15, 16, 17, 18 años, pues fue el factor disuasivo fundamental para abandonar el consumo de metanfetaminas. Quiero tocar un tema, señor presidente, sobre la corresponsabilidad en este tema de la lucha contra las drogas. ¿En qué quedó el principio o en qué queda el principio de corresponsabilidad? Yo creo que aquí tenemos que ser muy críticos. Tenemos que ser autocríticos como colombianos. No podemos quedarnos en la posición de víctimas y de que nosotros somos los afectados por el problema y de que nosotros no tenemos nada que cuestionarnos ni que cambiar en nuestra manera de actuar. Pero también tenemos que ser críticos de Europa. Europa, por ejemplo, se inventó hace unos años el desarrollo alternativo. Yo pregunto, ¿cuánto dinero puso Europa en programas de desarrollo alternativo en Colombia? Prácticamente nada. Pero cada rato nos dan lecciones de moral sobre los derechos humanos. Colombia es un violador de derechos humanos y nuestras fuerzas militares son violadoras de los derechos humanos. Y cuando les pedimos que extraditen a Yair Klein, ahí sí la Corte de Derechos Humanos de Europa niega la extradición a Colombia para que cumpla su sentencia por paramilitarismo acá en el país. Entonces, esos son críticas y cuestionamientos que yo creo que el país debería hacer. Y hablando de la extradición, pues yo creo que la extradición hacia Estados Unidos de los narcotraficantes se volvió una gran burla a la justicia colombiana y una gran burla a las víctimas del narcotráfico en Colombia. Pablo Escobar decía, prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Y ahora los narcotraficantes dicen, prefiero un acuerdo express de unos pocos meses, años, de pronto ni siquiera me toca cárcel, a venir a Colombia a responder por crímenes cometidos en narcotráfico. Yo creo que ese debate lo tenemos que hacer acá en el Senado de la República, señor presidente. Yo voy a presentar una proposición de citación a debate de control político para que escuchemos al ministro de Justicia, al director de la policía, a la Corte Suprema de Justicia, que es la que emite los conceptos, viabilizando las extradiciones, que creo que tiene mucho que aportar en esto. Invitemos también al embajador de Estados Unidos, no creo que venga, pero ojalá se anime a venir y a expresar acá su posición sobre lo que está pasando y lo que estamos sintiendo nosotros los colombianos, que es en lo que se convirtió
la extradición. Ya los narcotraficantes colombianos ni siquiera se entregan acá en Colombia o los capturan acá en Colombia, van hasta Estados Unidos y se entregan en los Estados Unidos. ¿Dónde está el dinero del narcotráfico? Parece que nadie lo sabe, parece que es un gran misterio, un gran secreto. Nadie sabe dónde está el dinero del narcotráfico. Yo creo que se queda en los Estados Unidos y se queda en los sistemas, se queda en los sistemas financieros y bancarios internacionales, en los paraísos fiscales. Pero acá en Colombia no está el dinero del narcotráfico. Las reales ganancias, el grueso de las ganancias de los narcotraficantes no está quedándose acá en Colombia. Sería bueno también plantear ese debate, para que ese dinero lo pudiéramos aprovechar en la reparación a las víctimas, de acuerdo con la ley de víctimas y de acuerdo a la ley de restitución de tierras para una política de desarrollo rural, que genere crédito, que genere acceso a asistencia técnica a los campesinos que van a recibir en devolución sus tierras muy pronto. Pacho Herrera, por ejemplo, tenía 3.500 apartamentos cuando lo extraditaron. 3.500 apartamentos. ¿Dónde terminaron esos apartamentos? ¿En manos de quién están? ¿Se vendieron? ¿Qué pasó con esa plata? El narcotráfico es un fenómeno mutante, no es un fenómeno estático. Uno no puede comparar el narcotráfico hoy con lo que era hace 5, 10 años, 15, 20 años. Antes, para los narcotraficantes, era como la película Presidente Corso de El Padrino, que era un Vito Corleone controlando un territorio y captando todos los recursos por las actividades ilícitas y mafiosas dentro de ese territorio. Hoy en día ya a los narcotraficantes no les interesa controlar territorios. Eso se volvió mucho más sofisticado. Les importa es la invisibilidad, les importa son los holdings, no les o sea, entre menos contacto directo tengan con la droga, mejor. Ya no les importa tampoco la compra de tierras. Antes sí les importaba la compra de tierras, y de hecho los paramilitares compraron. Bueno, a sangre y fuego, digamos, entre comillas, compraron a sangre y fuego tierras en este país y hicieron una verdadera contrarreforma agraria. Y hoy en día la restitución de tierras pues es quitarle las tierras a esos testaferros, a esos paramilitares, a esos narcotraficantes, a las FARC, que es el primer despojador de tierra en este país. Y finalmente, ya para terminar, señor presidente, yo creo que no podemos desconocer el factor cultural, el factor de la escala moral y ética de los valores que tenemos en Colombia. Cada rato se habla de que los valores se perdieron, de que hay que recuperar los valores. En todas partes se dice eso, pero nadie le da como contenido a qué quiere decir recuperar los valores y a qué quiere decir, por ejemplo, la escala de valores. Porque uno oye al profesor Mocus, senador García, y las encuestas que tiene el profesor Mocus, y uno lo impacta, lo afecta, cuando oye uno en esas encuestas que a los colombianos en mayoría les molesta más vivir al lado de un drogadicto que de un narcotraficante. Eso dicen, por ejemplo, las encuestas del profesor Mocus. Eso también nos cuestiona sobre la escala de valores. El papel que tienen los medios de comunicación y el contenido, por ejemplo, de grandes series como El Capo, Sin Tetas No Hay Paraíso, bueno, todas esas series que de alguna manera generan una especie de hedonismo alrededor de la cultura traqueta en nuestro país, del crimen, de la plata fácil, y de cómo muchos jóvenes, muchas mujeres quieren parecerse a esos personajes que ven en esas series, porque son personajes que triunfan a través del dinero, que pueden comprarse lo que quieran, que pueden derrochar, que pueden lograr todos sus intereses. Y termino con una cosa, señor presidente Corso. Yo creo que este debate no lo podemos dejar en manos solamente de los gobiernos y de los estados. Yo creo, bueno, nosotros somos parte del Estado, pero yo creo, presidente Corso, que Colombia debe liderar un diálogo interparlamentario a nivel regional, interamericano, sobre este tema.
con nuestros hermanos del Congreso mexicano, que yo he estado en México en algunos seminarios participando en materia de seguridad. Deberíamos tener un diálogo interparlamentario mucho más institucional, más fuerte, no solamente en el marco de la Unión Interparlamentaria, como usted lo ha mencionado muchas veces, sino a nivel de nuestra región. Un diálogo con los parlamentarios venezolanos, un diálogo con los parlamentarios ecuatorianos, un diálogo con los parlamentarios brasileños, un diálogo con los parlamentarios chilenos, argentinos, para construir una propuesta y generar un debate y una posición ojalá regional, subregional, entre nosotros, y poder eventualmente llevar esa propuesta al Congreso de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Congreso tiene mucho poder, presidente, tiene el poder que llaman ellos de la billetera, donde no se puede apropiar un solo dólar sin que lo apruebe el Congreso de los Estados Unidos. Acá perdimos hace mucho tiempo en el Congreso de Colombia ese poder, y esa facultad y esa posibilidad de hacerle control político al presupuesto. Pero ese es otro debate. El llamado que quería hacer, presidente, es a que usted, que está tan interesado en este tema, que ha asumido una postura valiente, convocando a foros como este, frente a su partido y frente al país y frente al Congreso, también lidere con otros parlamentos de la región unos encuentros, unos espacios de diálogo para seguir debatiendo estos temas y no dejárselos exclusivamente a los gobiernos. Muchas gracias por la oportunidad.